Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven desde sus casas a una nueva edición de En Órbita, nuestro programa donde analizamos contenido internacional junto, por supuesto, a Carlos Zárate, como cada jueves. ¿Cómo estás, Gaby? Agreguemos buenos días y buenas noches porque no sabemos cuándo nos están viendo y por lo tanto este programa se graba en Santiago de Chile. Y antes de entrar en materia, me quiero tomar una licencia, si me permites. Lo permito. Quiero enviarle un saludo muy especial a los familiares y a los simpatizantes y a los fans de Tommy Rey. Tommy Rey, si usted vive fuera de Chile, es un artista chileno que es el padre de la cumbia en este país, ha muerto a los 80 años, de hecho el gobierno chileno decretó duelo durante esta jornada. Pero más allá de eso, el significar la importancia de la música popular en la vida de un país. Hombre que se nutrió del repertorio colombiano, a quien yo conocí, lo entrevisté un par de veces, siempre se destacó por ser un tipo humilde, consecuente, trabajador y que supo reinventarse en el camino. Sí. Pardo Tomás, nuestro editor, ¿alguna vez bailó con las cumbias de Tommy Rey en las universidades chilenas? ¿Quién no ha bailado en los años nuevos típico que se ponían las canciones de Tommy Rey? Y tengo el privilegio de haber visto a Tommy Rey tocar en La Batuta, que en Santiago de Chile, para quienes viven fuera, es un local icónico del rock. Y me tocó acompañarlo en ese debut, me invitaron ellos a acompañarlos en ese debut. Y la verdad es que el show debe continuar, pero cuando se muere un grande, hay sonrisas, pero no son sonrisas exactamente de alegría. Definitivamente el próximo año nuevo va a tener ahí un poco de tristeza, un poco de nostalgia. Y dicho eso, y pedían las disculpas que corresponden al dueño del espacio, a nuestro jefe, que me está mirando así con cara de Carlos. Gaby, empecemos. ¿Por dónde empezamos? Mira, partamos por Brasil, porque lo que está ocurriendo es bastante interesante. Compleja jornada tuvo ayer Jair Bolsonaro, el expresidente, quien va a ser juzgado por intento de golpe de Estado, por intento de asesinato por envenenamiento a Lula da Silva, quien fue finalmente su sucesor. Todo esto para evitar que asumiera el poder y poder quedarse él con la reelección. ¿Qué te parece? A ver, yo tengo dos ángulos con eso. Primero, yo quiero destacar la valentía de los jueces brasileños. Ayer yo escuché la audiencia, eran 5 los magistrados que tomaban la decisión de aceptar a curso legal la demanda, no lo han condenado. Fue por votación unánime. Además. Ellos lo único que hacían era revisar la demanda que presentó la Fiscalía y decidir si se podía seguir o no seguir el recurso judicial. Se siguió. ¿Por qué destaco la valentía? Porque a ninguno le tembló la mano para hablar de lo que efectivamente la Fiscalía está acusando a Bolsonaro. Entre otras cosas porque la defensa de Bolsonaro es decir que él estaba en Estados Unidos y que él no podía manejar a sus partidarios. Y uno a uno los participantes de la audiencia fueron demoliendo ese argumento. Eso es lo primero que quiero destacar. Y lo segundo que quiero colocar en cuestión es que flaco favor le hacemos a la democracia, quienes se consideran demócratas, pero que cuando se pierde una elección o la niegan, la desconocen, la contaminan o tratan de ignorarla. Y creo que en ese sentido Brasil, como Perú, lo mencioné ayer en un chat, el chat grupal que tenemos nosotros, por cierto, este chat no sale publicado en ninguna parte, como otro que vamos a ver después. Yo les decía a Tomás y a la Gaby que también quería destacar en ese mismo orden de ideas de jueces valerosos, los jueces peruanos, que no les ha temblado la mano de mandar a la cárcel, y todos los expresidentes peruanos, sin excepción, han terminado en la cárcel por diversas causas, pero concentrémonos en Bolsonaro. Sí, a mí lo que me llamó la atención, porque en noviembre salió este informe como de 800 páginas de la Policía de Brasil, en que informaba todo esto que estaba ocurriendo, y me llama la atención el fanatismo de algunos líderes por quedarse y mantenerse anclado al poder, que este sería el caso de Bolsonaro. Por supuesto, desde noviembre hasta ayer, que fue cuando se decidió que finalmente sí se iba a procesar a Bolsonaro, la defensa de Bolsonaro estuvo tratando todo este tiempo de evitar de tratar de utilizar otros recursos para que esto se resolviera sin tener que ir a juicio, que fue lo que finalmente ocurrió. Pero lo que me llama la atención es, como te cuento, todos al nivel al que llega un líder y altos mandos, porque no es solo él, son además de Bolsonaro, personas. Son 7 otros altos cargos de su gobierno y de la milicia de ese momento que están acusados de liderar una red criminal dentro del gobierno para poder llevar estos planes a cabo, y que de hecho no se llevaron a cabo porque hubo otros altos mandos que no
como que no dieron luz verde, que no quisieron hacer este plan ni llevarlo a cabo, y gracias a eso no se hizo. Eso dice el informe. Uno de los fundamentos cuando uno estudia periodismo es que empieza a ver corrientes políticas. Eso es como parte del trabajo. Hay dos cosas en un populista que siempre van a estar presentes. Primero, un populista es un tipo mesiánico, es un tipo que él cree que es la salvación de todos los problemas de su país, y que si él se va, la tarea no está completa. Quiero hacer una aclaración. Eso que estoy diciendo aplica para derecha y para izquierda. Total. No aplica únicamente para un sector. Yo creo que lo hemos visto también en Latinoamérica. Para allá voy. De Maduro por la izquierda, Chávez, Bolsonaro, Ortega, Evo Morales, en algún sentido Cristina Fernández en Argentina, solo en algún sentido. Entonces, cuando ese ser mesiánico, que es a su vez el portavoz de las necesidades del pueblo, el medio de información de ese pueblo, ve que pierde en democracia, que es un sistema al que él profundamente detesta, porque le impide hacer todo lo que él quiere. Entonces empiezan las maniobras. Maniobras que, entre otras cosas, la única mujer integrante del tribunal que ayer condenó por unanimidad, o falló en contra de Bolsonaro por unanimidad, mencionaba un libro que en Brasil se llama La maquinaria del golpe de Estado. Y ese libro hacía alusión a la época que tuvo Brasil entre los 60 y bien entrados los 90, de gobiernos designados a dedo. Los militares designaban quién iba a ser el presidente de Brasil, hasta que un movimiento que, entre otras cosas, se inició en el fútbol. En Directas Ya. Y un gran portavoz de ese movimiento, un jugadorazo de fútbol que era Sócrates Sampaio de Oliveira, que entre otras cosas era médico. Y él, en el fútbol y a través del fútbol, empezaron con el tema de las directas. ¿A dónde quiero llevar todo esto? A que Bolsonaro jamás quiso aceptar el resultado de la elección, nunca. Empezó a cuestionar el sistema de votación, empezó a cuestionar los propósitos de Lula, empezó a decirle a su pueblo, mire, tengan cuidado porque nos van a robar, etc. Y cuando él pierde, ni siquiera le transfiere el poder. Entonces, claro, no fue digno de ir a hacer el cambio de mando presencial. Digamos que no ha sido el único, hubo otro por ahí que también hizo lo mismo. El tema de fondo acá es que lo que estamos colocando a prueba es la democracia, no en las personas. Las personas pueden ser la Gaby Valenzuela, candidata del bloque azul, Tomás Pardo, candidato del bloque amarillo, y yo, candidato del grupo gris. Da lo mismo, las personas no, pero la democracia sí. Y donde, yo creo, para ir contigo, donde el acento está colocado, es que nos estamos quedando, lo dijo Ernesto Tone en una entrevista que le hicimos acá, que usted la puede ver, es que las democracias no están en peligro por sí mismas, están en peligro porque un grupo de personas le está contando a otro lo que quiere escuchar y no quiere ceder ninguna pretensión. Usted cuando pierde, pierde. Sí, pero es que eso es fácil decirlo para nosotros, pero ya hemos visto en distintos casos, o sea, lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con el asalto al Capitolio, cuando Donald Trump también había perdido la reelección contra Biden, que fue similar a lo que le ocurrió a Bolsonaro con Lula da Silva, hizo un llamado a todos sus seguidores a que fueran a asaltar el Capitolio, que es el edificio, el Palacio del Congreso, y lo logró, y después ocurrió lo mismo con Bolsonaro en 2023, cuando pierde frente a Lula da Silva. Primero, como tú dices, acusó fraude electoral sin ningún fundamento, y luego también llamó a sus seguidores a que asaltaran el Palacio del Congreso y el Palacio del Tribunal Supremo. Y claro, y después ahora con este informe nos da cuenta de que además no se quedó ahí, no frenó ahí, sino que no solamente habría intentado hacer un golpe de Estado, pero además llegar al nivel de envenenar, de asesinar por envenenamiento, y no solo a Lula, sino que a otro, al que sería su vicepresidente, a un Geraldo juez Almín, y al juez de Moraes, Supremo, que es el presidente del Tribunal Supremo. Del Tribunal Supremo. Entonces no me cabe duda que ahora, con mayor razón, claro, los jueces del Tribunal Supremo también tuvieron que dar un paso más allá, ser valientes, como tú dijiste, y apoyar en el fondo su institución, que al menos se ha visto que ya está en peligro de muerte incluso. A ver, la democracia como nosotros la conocemos es el manejo del Estado a través de tres poderes, que son iguales entre sí. El poder ejecutivo, el que hace, el que toma decisiones, el poder legislativo, que es el que argumenta y aprueba las leyes que dan la forma al Estado, y el poder judicial, que se dedica a dirimir aquellas controversias que se provocan cuando la ley no se respeta. Dicho eso, el tema de la subversión colinda con otra cosa,
y es que las Fuerzas Armadas en todos los países, en su juramento esencial, prometen respetar el régimen, la democracia, como dicen los brasileños con tanta gracia. Claro. El tema de fondo acá es que cuando se decide mandar a matar a una persona, se están repitiendo los mismos métodos del otro lado que tú rechazas. Es decir, lo que está en jaque ahora no es en qué lado estamos. Lo que está en jaque es la forma en la que vivimos, la forma en la que tendemos el diálogo. Yo puedo hablar con Tomás y tenemos un mínimo de acuerdo para hablar, tengo un mínimo de acuerdo contigo, puedo pensar diferente a ellos. Tomás dice que sí, bueno, yo creo que es verdad. Y yo creo que este programa... Tomás se ríe. Este programa, entre otras cosas, y este podcast, más que programa, entre otras cosas, tiene la calidad de diálogo que a mí me interesa y que a ustedes también. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y qué vamos a hacer con esos adherentes, esos simpatizantes ultra que no van a aceptar esto y lo van a considerar una persecución? Porque la estrategia de Bolsonaro, como de muchos otros populistas en el mundo, repito, sin lado concreto, es hacerse los perseguidos. Si claro. ¿Qué es lo que Bolsonaro ha dicho ahora? Que lo están persiguiendo, es una cacería de brujas. Sí, pero etcétera. Explícame una cosa. Yo, de las 800 y tantas páginas, no nos leímos las 800. No leímos, hay que ser honesto. No leímos un resumen ejecutivo de 10 o 12 páginas, que es el que le llega normalmente a uno al escritorio cuando es periodista. Entonces, desconocer la democracia a través de negar los votos o contaminarlos o decir que hay un designio para alterar la elección, ya es una. Dos, convocar a Fuerzas Armadas y oficiales de Fuerzas Armadas con datos claves para ocupar lugares e impedir la posesión de un presidente, van 2. El intento de asesinato van 3 y eso no pasó. Es decir, yo no soy García Márquez. Yo a García Márquez se lo creo en un cuento caribeño, pero digo, si hay 800 páginas de pruebas, uno tiene que llegar a una conclusión y solo una, que es que lo que está en peligro es la democracia, no es Bolsonaro y no es Lula, es la democracia como sistema de convivencia. Pero por eso yo encuentro que es una buena noticia la que supimos, ¿no? De que sí se le va a imputar y le va a procesar, lo cual no significa que ha sido declarado culpable en ningún sentido. Lo único que esto significa es que sí se va a investigar y sí va a haber un juicio. Eso es todo lo que esto significa. El juicio va a ser a fin de año, no han dicho una fecha exacta, pero sí en el fondo se va a llevar un proceso en el cual se va a tener que investigar, se va a poner todas las evidencias sobre la mesa, y de hecho Bolsonaro está arriesgando hasta 40 años de cárcel, tampoco es menor. Entonces es una buena noticia porque también defiende un poco esto que tú dices de la democracia que está siendo atacada por un lado, pero que finalmente no se llevó a cabo gracias principalmente justamente al poder militar de Brasil, quien no le siguió el juego a Bolsonaro, o al menos eso dice el informe, y que claro, ahora también va a tener, vamos a ver si es que llega a tener una condena. La democracia a ti te ofrece una cosa y solo una cosa, que es que dentro de esos poderes que detallé hay un poder que se llama el poder judicial, ante el cual tú puedes ser acusado y te puedes defender. Y aquí la democracia le ha cumplido. A Bolsonaro lo están acusando de algo de suyo grave, pero no ha sido condenado. Y va a recibir las mismas garantías que cualquier otra persona en cualquier sistema judicial del mundo recibiría. El derecho a defenderse. Punto ahí. Para solo decir lo siguiente. No tengo ni idea de ese juicio va a ser en Sao Paulo, con otros jueces diferentes. Ser en Brasilia. O en Brasilia. No, en Brasilia fue ayer. Pero el escenario da lo mismo porque la acusación va a ser la misma. Punto en lo siguiente, para ir buscando otros temas del día. Si la Corte Suprema falla contra el Tribunal Supremo brasileño, falla contra Bolsonaro y lo condena a pena de cárcel, el presidente Lula ya dijo que Bolsonaro tiene que cumplir lo que la justicia diga. La pregunta es, ¿se va a respetar eso? Los adherentes de Bolsonaro van a respetar eso, como los adherentes de Maduro, los adherentes de Castro, los adherentes de Ortega y los adherentes de tantos populistas que hay en el mundo dando vueltas y que están haciendo que el mundo cada vez se nos vuelva más asfixiante. Porque la gran pregunta es esa, ¿lo van a condenar? No sé.
Bueno, ahí vamos a tener que ver qué resulta de todo esto. Vamos a ver si la órbita nos alcanza para llegar hasta eso, que entre otras cosas no tiene fecha porque me imagino que se tiene que implementar el sistema de quiénes son los magistrados elegidos. Sí, etcétera, no, están en todo el proceso burocrático por ahora. ¿Qué más nos queda? Les cuento una cosa, hoy está la Gaby de comandante de la estación espacial. Entonces yo estoy sometido a sus órdenes. Perfecto, siempre quise estar en esta posición. No, mentira. Las mujeres siempre mandan. Como dice por ahí una barranquillera famosa, facturan. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ya, no, vamos. Mira, vamos a seguir con otro tema que en realidad fue un papelón total, una metida de pata en Estados Unidos, porque había un grupo de WhatsApp, no de WhatsApp, de Signal, que es una aplicación similar a WhatsApp o a Telegram. De altos mandos de Estados Unidos, en que estaba, por ejemplo, el vicepresidente, el consejero de Seguridad Nacional, etcétera. Habían el ministro de Defensa, entre otros. Y resulta que accidentalmente incluyeron en ese grupo de Signal a un periodista de un medio. Cualquier periodista. No a cualquiera, el editor de la revista The Atlantic. Y resulta que estuvo durante 4 días este periodista viendo todo lo que discutían estos altos mandos sobre la guerra, o no la guerra, pero los ataques que se están llevando a cabo por parte de Estados Unidos en Yemen contra los hutíes. Los hutíes son una agrupación paramilitar respaldada por Irán, similar a Hamas, a Hezbollah, lo mismo, pero de Yemen. Y resulta que durante estos 4 días él ve todo lo que estaban hablando y finalmente publica un artículo, por supuesto, en la revista The Atlantic, detallando ya hasta con pantallazo de todo lo que aparecía. Y lo que a mí yo encontré más insólito es que, primero, que hablen ese tipo de temas tan delicados por un grupo en una aplicación no gubernamental, no encriptada. O sea, ellos tienen sus canales confidenciales, no los utilizaron, no sabemos por qué. Y lo segundo es que hasta ponían emojis, Carlos, o sea, por ejemplo, no sé, pues hacían un ataque y celebraban con emojis de como el emoji del bracito de la fuerza, el power, la bandera de Estados Unidos, un puño. Entonces, como que estamos hablando de altos cargos de Estados Unidos, de seguridad nacional de Estados Unidos, de defensa, y celebran con emojis un ataque que mató a más de 30 civiles. Entonces, realmente insólito lo que está ocurriendo. A ver, en este canal donde yo trabajo, utilizamos casi todos WhatsApp. Y en WhatsApp hay los famosos grupos de conversación. Los grupos son eso, y las conversaciones el chat. Nosotros tenemos un grupo de En Órbita. Se llama En Órbita, al que tenemos acceso don Tomás Pardo, Gabriela y yo, y eventualmente si alguien más está trabajando circunstancialmente, esa persona. Yo no tengo acceso, por ejemplo, al grupo de editores del noticiero de Canal 13, que a su vez tiene varias divisiones. ¿Cómo diantres, como decían los españoles antiguos, cómo carambas, pues para no decir la palabra caribeña del caso, resulta el columnista más importante de The Atlantic, incluido en un grupo en el que ni por equivocación podía estar? Mike Waltz es el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, admitió la falla. Pero espérenme un poquito, la cosa no fue tan fácil. Cuando ellos se dan cuenta, desacreditan primero al medio, que es considerado un medio muy serio, independiente y además crítico de Mr. Trump, que no le gusta que lo critiquen, entre otras cosas, y de pasadita desacreditan al periodista, siendo que el periodista, que es de apellido Goldberg, no recuerdo bien el nombre, Jeffrey Goldberg, es un tipo unánimemente respetado por ambos lados del asunto. En medio de todo este escándalo, cuando esto surge, le preguntan a uno de los involucrados, dice, bueno, oiga, pero ¿había alguna comunicación sensitiva, algo? Y dice, no había nada, si esto era una tontería, voy a usar una palabra vieja, era una fruslería, era una tontería, usted ya me entiende. Nunca había escuchado esa palabra, pero entendí igual. El diccionario funciona. Después de eso, entonces, ante eso, Goldberg dice, esta es la mía. Si esto no era importante, no es oficial, voy a publicar, y publicó los pantallazos. Claro, porque él primero no había querido publicar, no lo hizo porque dijo que era por seguridad nacional. Además que la actitud del tipo es espectacular, sí, porque yo creo que en otras latitudes habrían colocado absolutamente todo, como si fuera un buen chileno, al tiro. Y ahí viene la siguiente parte. Entonces se publica,
Y agarran los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, hay una comisión especializada, la de inteligencia, y agarran a la jefa del FBI y a varias otras, le empiezan a hacer una pregunta clave. Dígame cómo salimos de este escándalo. ¿Quién nos va a creer? Es decir, cuando Gaby presentó el tema, yo estaba mirando a Pardo de reojo y yo estaba muerto de la risa. O sea, perdón, chapucero, pero hasta el fin. Sí, pero igual yo quiero ahondar en lo que tú estabas mencionando de este tema de que, habló Donald Trump, habló Walz. Y claro, en el fondo es una técnica que ellos usan muchísimo en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, que es atacar a la persona, atacar al medio, en vez de responder a las preguntas que se le está haciendo, porque finalmente, y de hecho Walz no aceptó toda la responsabilidad, porque claro, él en su declaración dice, asumo la responsabilidad, pero después dice, pero yo no lo agregué. Porque a él se le lo que decía la publicación era que Walz había agregado a este periodista. Entonces, ¿qué dice él? Sí, yo tengo la responsabilidad de haber creado el grupo en esta aplicación, eso no debía haber ocurrido, asumo la responsabilidad. Pero yo no tengo idea quién es este gallo, no, o sea, jamás lo he tenido en mis contactos en el teléfono, no sé cómo pasó, y jamás en mi vida he escuchado de él. Lo único que he escuchado... Dice, lo único que he escuchado es que este tipo es un canalla, es la escoria del periodismo en Estados Unidos y básicamente su medio lo único que sirve es para atacar a Donald Trump. Eso es lo único que sé de él. Asumió a medias. ¿Sabe por qué me río? Es como si yo dijera, trabajando en Canal 13, que no conozco a Ramón Ulloa. Ramón Ulloa, para quien está fuera de Chile, es el conductor de nuestro noticiero central. Es un tipo con más de 20 años de trayectoria, unánimemente respetado por todos. Tiene mucha y de hecho, alguna vez, por una opinión suya, se provocó un problema con alguna institución en Chile y el canal respaldó a Ramón en una pregunta que era la pregunta que todo el mundo quería hacer en ese minuto. Y me sigo riendo, porque resulta que entonces dígame a mí, ¿quién es usted? Si usted es el secretario o el asesor de seguridad nacional, es un cargo importantísimo y no tiene ni idea quién es el que dirige el de Atlantic y que la única forma que usted tiene de descalificar es descalificarlo, como decimos en Chile, la explicación agrava la falta. Y en Fox le hicieron una entrevista a Mike Waltz y me dio risa porque le decía a la periodista como, ¿a ti nunca te ha pasado que tenés un contacto, pero tu contacto por equivocación tiene otro nombre de otra persona? Porque yo creo que eso fue lo que pasó. Y la periodista le decía, a ver, como, ya, ok, pero eso no significa que vaya a agregar a cualquier persona a este chat tan importante de seguridad y defensa. Es más, el secretario de Defensa, Hegseth, que también tiene su historia, dijo, no había ninguna operación detallada, nada, milagro. Yo tuve la oportunidad de ver los chats. 7:38 va a haber un bombardeo de este tipo, 7:42 debería seguir esto, 7:57 debería seguir esto otro. ¿Eso es ninguna información? No, ahora, estaba todos los planes operativos, los planes armamentísticos, estaba todo detallado. Solo para que la cosa quede clara, porque a veces la gente que nos ve se confunde. Yo no tengo partido contra nadie. Estoy contando una cosa que a mí me parece gravísima, porque imagínate que si en una de las potencias más importantes del mundo un tipo agarra Signal y se comunica secretos de Estado a través de Signal, imagínate, le preguntaba a los demócratas, imagínate que la hubieran hackeado. Y un detalle, antes de que eso se olvide. A Hillary Clinton, por utilizar un Gmail, le hicieron la vida imposible. Ahora los republicanos del Senado y de la Cámara de Estados Unidos tienen voto de silencio. Claro. Y eso nos lleva a una cosa, un poco para redondear, que tiene que ver con algo que a mí me tiene muy mortificado, Gabriela. Que es que estoy empezando a ver que el presidente de los Estados Unidos se salta todo, hace lo que él quiere, sin tener conciencia de la gravedad de lo que está pasando. Es decir, yo no necesito decir que si la cornisa tiene 2 metros y yo tengo 50 centímetros de mi pie fuera de la cornisa, me puedo morir. Y yo creo que estamos tomando en algún sentido los errores de Trump como errores de amateur, y yo creo que no.
yo creo que Trump está colocando al mundo en una situación insostenible. De hecho, uno de los errores que se vio durante toda esta polémica por el periodista fue que cuando salió a la luz el artículo en la revista, habían ya pasado más o menos 2 horas desde que ya estaba público, y Trump da una conferencia de prensa por otra cosa, y un periodista en la Casa Blanca y le pregunta, oye, ¿qué opinas de esto? Como que, ¿qué tienes para decir de esto que acaba de pasar? Y Donald Trump le dice, no tengo idea, estoy escuchando por primera vez de ti, no sé, no tenía idea de lo que estaba pasando. O sea, a ese nivel los asesores, no se entiende realmente. Sí, yo creo que hay que hacer una reflexión bien serena. La democracia de la que hablé cuando estábamos hablando de Bolsonaro permite que un pueblo elija a quien corresponde. Yo no me voy a meter con eso. Pero también la democracia le exige a esa persona estar a la altura de lo que está pasando. Uh-huh. Y a mí me da la sensación que el mundo se nos está volviendo un poquito invivible. Y más que un poquito invivible, ¿sabes qué me está pasando? Y lo digo como periodista. Nos está pasando que las informaciones internacionales se convirtieron en el bloque de Trump. Todos los días tengo algo que decir. Y lamentablemente, yo quisiera decir más cosas. Pero el volumen de lo que está pasando, que es una táctica vieja de Goebbels, el genio de la propaganda nazi, que decía que usted lo que tenía que hacer era copar los medios y que no se hablara de nadie más. Pero nos toca por eso habla todos los días Trump también. Y nos toca un tercer tema todavía, ¿no? Así es. ¿Qué nos queda? Mira, algo en realidad que a mí me tocó una fibra. A ver. Que pasó que hubo un ataque por parte de colonos israelíes en una zona de Cisjordania, que es Palestina, una zona ocupada de Cisjordania, y una de las personas atacadas fue el director de No Other Land, que es este largometraje que ganó un Oscar, o sea, a mejor documental. A mejor documental. Él estuvo aceptando arriba del escenario un Oscar y un par de semanas después siendo atacado en Cisjordania, y más grave aún, no solamente el ataque que obviamente le hirió la cabeza y otras zonas, pero él estaba siendo atendido en una ambulancia y finalmente llegan la seguridad, soldados llegan de israelíes y lo toman detenido, no dejan ni siquiera que se le termine de atender las heridas que tenía, y lo detienen por supuesto, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de proceso judicial, nada. Entonces, claro, fue liberado después de varias horas, porque esto causó revuelo, porque era una persona conocida, pero en realidad no es el único con quien no ocurre esto. Y pasa todos los días. Y todos los días. Vamos colocando el naipe en orden para entender qué pasó. Había en las zonas de Cisjordania ocupadas, es común que los colonos israelíes protejan las zonas que han ido ocupando, porque esto es ocupación habitacional, y saquen a pastorear sus animales cerca de los lugares en los que todavía hay palestinos. En este caso puntual, un animal, los palestinos se fastidiaron con un animal propiedad de un israelí que estaba pastoreando en la zona. Y se suscita un incidente que comienza con esos típicos insultos, van y vienen y qué sé yo, y de pronto escala. Y los colonos israelíes del lugar cercano empiezan a atacar a la población palestina. A piedrazos, a golpes, patadas. Las imágenes las mostramos en su minuto. Cuando esto se suscita, el director palestino dice que temió por su vida por la violencia de lo que pasó. Pero lo más insólito de esto era que había fuerzas de interposición de la Fuerza de Defensa israelí, porque el ejército israelí se llama Fuerza de Defensa, no se llama ejército como tal, diciendo técnicamente. Tú sabes que increíblemente no hicieron nada por controlar, puedan interponerse y terminar no hicieron nada. No hicieron nada en una mentalidad que se está imponiendo en Israel, sobre todo en sectores de ultraderecha, de que el ejército los tiene que ayudar. Y aquí viene lo grave de toda esta historia. Al director se lo llevan de la ambulancia, se lo llevan detenido, y lo acusan de él atacar a los colonos israelíes. Entre medio de todo esto, para que esto quede como en contexto completo, Netanyahu está enfrentando, el primer ministro israelí, un juicio por corrupción, y está enfrentando un movimiento unificado de los familiares de los rehenes que todavía quedan vivos y la oposición israelí, que le están pidiendo, primero, que termine con los ataques en Gaza y las operaciones en Gaza, y segundo, que responda por el cargo. Y Netanyahu, a su vez, ayer mencionó muy suelto de cuerpo
que él se podía anexar Gaza si es que jamás no liberaba a los rehenes. En ese contexto se da esto. Pero yo creo que igual hay que hacer la diferencia porque, claro, tenemos toda esta guerra que está ocurriendo con Gaza, porque, o al menos lo que ellos desde Israel justifican que es contra Hamás. Pero hay que entender algo, que claro, Palestina se divide en dos. Está Gaza y está Cisjordania. Y Claro, y Cisjordania está liderado, o su gobierno, no tiene nada que ver con Hamás. No, nada. Entonces, yo creo que también es importante hacer la diferencia, porque no hay razón, al menos a mi juicio, a mi parecer, desde aquí, de Chile, para que las fuerzas de seguridad permitan que esto ocurra sistemáticamente, porque no fue solo ese día. O sea, esta noticia salió a la luz porque era el director del Oscar, no, y digamos. No hubiera sido, no nos enteramos. Pero sí, o sea, o nos enteramos, pero a lo mejor no se hace tan mediático. Entonces también ahí está el problema. Pero es complejo de que esto ocurra porque ahí no tiene ninguna justificación, ahí no está Hamás. Ellos igual dicen que en algunos sectores hay escondidos líderes de Hamás, pero finalmente los que atacan son civiles. La pregunta que yo me hago aquí es la siguiente. La Autoridad Nacional Palestina, que funciona en Ramallah, funciona para Ramallah y localidades muy específicas, el resto está todo ocupado. Hamás domina Gaza desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ellos sacaron a la Organización de la Liberación Palestina de Gaza a sombrerazos. Mataron a mucha gente, una especie de guerra civil entre ellos. Sí, es que yo tengo que acoger la versión de que todavía quedan núcleos terroristas en muchas partes de Israel, porque esa versión le conviene a un gobierno. Yo sí me quiero hacer una pregunta. ¿Usted me puede decir a mí válidamente que ser palestino es ser terrorista? Pues no me lo puede decir, ni yo se lo voy a aceptar. Y por lo tanto, todas estas hostilizaciones son abusos cometidos por el poderoso contra el débil. El señor director de cine, que además la película No Man's Land habla sobre Palestina. Pero se ganó en combinación entre un israelí y un palestino, y el que publica el video del ataque que sufrió el director es una organización israelí. Estamos llegando a un minuto en que bajo el pretexto del terrorismo y bajo el pretexto de la pertenencia a una organización terrorista ya no se puede criticar nada. Yo creo que hay que tener conciencia con este tema en forma de que quien protesta contra la ocupación está en el mismo derecho, como tal, derecho de ejercer opinión contra quien protesta contra los terroristas. Bueno, no estoy equiparando las dos cosas para que nadie se vaya a engañar. De hecho, esta misma semana miles de palestinos se han congregado en Gaza para protestar contra Hamás, o sea, contra la propia organización que los gobierna. Y eso es una cosa que llamó poderosamente la atención, porque Hamás maneja Gaza con puño de hierro, y eso también hay que decirlo. Y además que yo creo que termina siendo un círculo vicioso, porque en medio de estas mismas protestas, Hamás habló y dijo de que ellos no iban a liberar a los rehenes, que todavía quedan 59, de los cuales se cree que solo 24 siguen con vida. Pero dijo que no iba a liberar a los rehenes si es que Israel no retiraba sus tropas. Pero Netanyahu también habló y dijo que no iba a retirar sus tropas a menos que liberaran a los rehenes. Entonces finalmente es como un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, claro, la gente, los civiles, ya están hartos, por eso protestan también. Si los mismos israelíes protestan contra Netanyahu porque pone la guerra primero que la vida de las personas que tiene todavía de rehén. Y lo mismo está ocurriendo ahora en Gaza, que están protestando y que piden que dicen, los carteles dicen, fuera Hamás terrorista. Y pone la guerra por encima de las personas con un interés absolutamente político. Exacto. La jugada de Netanyahu es que si él logra erradicar Hamás, ¿por qué lo van a condenar por corrupción? Y ahí hay un punto, empezamos hablando de justicia, voy a terminar hablando de justicia. Los tribunales israelíes no les ha temblado la mano de mandar a la cárcel a ex primeros ministros que han cometido actos de corrupción. No sé si será el mismo caso con Netanyahu. Bueno, habrá que verlo. Oiga, doña Gaby. A ver. Nuestro comandante supremo, nuestro tribunal de justicia, nuestro poder ejecutivo y legislativo, nos ha mirado con cara de... Sí. It has finished. Aquí no hay democracia. ¿No? Sí la hay. Le agradezco a todos los que nos escribieron. He leído los comentarios atentamente, siempre lo hago. Gracias, ¿no? Y por favor, si quiere hablar con nosotros, tranquilo, lo vamos a leer, no se preocupe. Sí. Es que hay unos mensajes tan especialmente amistosos que yo me siento en el deber de reconocer la amistad, ojo la ironía, la amistad con la que nos escriben. Mira,
Lo importante es que escriban, en realidad, sus opiniones siempre con respeto. Nosotros leemos lo que nos ponen y bueno, los comentarios también son interacciones, se agradecen. Así que los vamos a esperar aquí como cada jueves en nuestro programa que hacemos con mucho cariño. Lo grabamos los jueves al menos, a veces se publica con un día de fase, pero... Y a veces 2, pero lo publicamos. Pero se publica, eso es lo que importa, que se hace con cariño. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos el próximo jueves.